Este es El Ojo del Halcón y yo soy Rubén Darío Mejía Sánchez. Un manejo de una diplomacia a las patadas, sin pensar, actuando a las carreras y con orgullo, pensando que siempre se tiene la razón. Lo que le sucedió a Colombia el día 26 de enero del 2025 quedará ahí para la historia. Recordar cuando las relaciones entre Colombia y Estados Unidos estuvieron en el momento peor que cuando fue el gobierno de Ernesto Samper. Y aquí por un asunto totalmente diplomático. El presidente Donald Trump había dicho durante su campaña presidencial que iba a sacar a todos los migrantes que no estuvieran conforme a la ley. Y fue diciendo y haciendo. Desde el momento de su posesión ha comenzado a actuar y ha sacado mexicanos, ha sacado de otros países, y ayer le tocó el turno a Colombia. 160 colombianos subidos en 2 aviones norteamericanos rumbo a Colombia, 3:15 de la mañana, y el presidente Gustavo Petro, que no sabemos qué estaba haciendo a ese momento, levantado, actuó y dijo: no dejamos entrar esos aviones por la manera en que se trae a las personas que vienen deportadas. El manejo que se le ha dado a las personas deportadas a nivel internacional ha sido siempre un dolor de cabeza. Y a veces las autoridades dan una respuesta, y es porque no saben cuántos de ellos son inocentes y cuántos de ellos tienen problemas con la justicia, asunto que solo se aclara cuando pisan territorio del país de donde son, en ese caso en territorio colombiano, cuando ya las autoridades están preparadas para sus antecedentes y saber si tienen problemas con la justicia o no. Mirando todo esto, se armó el despelote más grande del mundo. Comenzaron declaraciones de un lado y del otro, declaraciones de Petro, el que sabe enfrentar las situaciones y hablar a las carreras, a él que le gusta tanto gobernar por Twitter, decir y hablar. Creo que una competencia en Twitter entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Uribe sería algo supremamente importante, porque se han dedicado siempre a hablar y a decir las cosas como no deben decirse. Entonces, volviendo al tema de ayer, amenazó Petro, amenaza enseguida el gobierno norteamericano por medio del señor Rubio. El señor Rubio dice que se van a tomar una serie de medidas por lo que está sucediendo. Luego, sin demora, aparece el presidente Trump, donde dice que Colombia se le va a castigar en la parte económica, colocándole aranceles a los productos que se exportan de Colombia hacia los Estados Unidos, lo que fue respondido por el presidente Petro, diciendo que iba a hacer lo mismo con los productos que llegan de ese país. La orden a la embajada norteamericana en Colombia fue, y lo mismo que al consulado, fue no dar más visas para colombianos que deseen ir a los Estados Unidos. Este lunes había cualquier cantidad de citas de personas que habían cumplido con sus requisitos y que solo esperaban que se les dijera: aquí está la visa, o se les negaba. La situación fue muy complicada. Se habló de un lado, del otro, la izquierda, la derecha, habló todo el mundo, pero no sabían que lo que estaba pasando en Colombia era una crisis diplomática y había que solucionarla cuanto antes. Pero era necesario que hubiera un canciller, y el canciller Murillo ya está con las maletas en la puerta y ya no tiene muchas cosas que decidir. A la persona que se ha nombrado como nueva canciller, Laura Sarabia, ella en este momento está terminando sus trabajos en el DAPRE para posesionarse a partir del 1 de febrero. Pero entre ella, el señor canciller y el embajador de Colombia
en Estados Unidos, solucionaron el problema, hablaron con la Casa Blanca, hablaron con el señor Rubio, hablaron con todas las personas que tenían que hablar para lograr que en las horas de la noche, casi al filo de la medianoche del domingo 26 de enero, se solucionara este problema diplomático. Mientras que hablemos con calenturas, mientras que actuemos como lo que estamos haciendo, mientras que hagamos las cosas a las patadas, sin pensar, no vamos a llegar a ninguna parte. Siempre hemos dicho, el señor Petro es un excelente senador. Es un hombre que se conoce las cosas de las leyes y sabe a trabajar cuando se van a aprobar las leyes, pero no ha sabido gobernar. Durante su gobierno en la ciudad de Bogotá, las cosas fueron regulares. Y luego, ahora como presidente de la República. Hemos visto cosas bastante dolorosas y son los enfrentamientos de un lado y del otro, porque qué ganas tenemos los colombianos de acabarnos los unos a los otros. No nos sobra con ver la violencia que hay en este momento en el Catatumbo, que hay en las diferentes regiones del país, donde hay bastantes personas muertas que han perdido la vida inocentemente por lo que están haciendo los grupos alzados en armas, las disidencias de la FARC y el ELN. Entonces ahora los políticos atacamos los unos a los otros. Me pareció vergonzoso el comportamiento del hijo de la senadora Cabal, atacando al hijo de Gustavo Bolívar, hablando que debían de sacarlo de Estados Unidos porque tenía propiedades y todo, sin darse cuenta que Gustavo Bolívar se ha ganado los dólares bien ganados como libretista para una cadena de televisión de Estados Unidos y que ha sido un hombre bastante exitoso. No entendemos por qué es que hay que tocar las familias en este momento cuando los que cometieron los errores o el que cometió el error se llama Gustavo Petro Urrego, por no pensar y no saber manejar un asunto diplomático de tanta envergadura. Pero ahora no es el momento de que acabemos los colombianos los unos con los otros, sino que busquemos la paz, la tranquilidad. Consecuencias que hubiéramos tenido que sufrir. Pues está bien ya de las visas, que quién sabe cuándo irán a dar la orden que se vuelvan a dar visas para colombianos que quieren ir a Estados Unidos. El problema de los aranceles, poniendo en peligro las exportaciones de café, de oro, de petróleo, y como si fuera poco poner en peligro la mayor exportación que hace Colombia en el año, que es el de las flores, con motivo del día de San Valentín. Pero mirando todo esto, esperamos que hayan aprendido los que gobiernan el país una lección. La diplomacia no se hace insultando a nadie ni tomando decisiones contra alguien, sino hablando. Diplomacia es hablar, diplomacia es escuchar al otro, diplomacia es decir por qué usted hizo esto y en qué bases tiene y escucharle. Si están las cosas mal, pues refutar y ponerse de acuerdo. De lo contrario, así no vamos a llegar a ninguna parte. Colombia en este momento entra a un año político porque ya se acercan las elecciones presidenciales y esperamos que esto no sea la oportunidad para que muchos aprovechen y hagan su 7 de agosto como les da la gana. Esperemos también otra cosa, que los medios de comunicación sepamos manejar esta situación sin estar del lado del uno ni del otro, porque no sé, últimamente los medios de comunicación se nos ha olvidado informar, contar lo que hay y opinar, pero siempre teniendo en alto que primero está la persona que nos escucha, que nos ve y que nos lee, que la persona que está gobernando, o los intereses políticos o económicos que hay detrás de cada situación. Estaba mirando algunos cambios en la prensa, en la radio y en la televisión colombiana, donde hay muy buenos periodistas que tienen calidad, son jóvenes, que pueden llegar adelante, que muestran sus capacidades, pero también nos damos cuenta que comienzan a marcarnos de una manera tal
que la política que están llevando los medios de comunicación en muchas oportunidades son equivocadas. Hagamos de este país lo mejor. No nos matemos entre nosotros mismos. Busquemos soluciones. Aprendamos de lo que acaba de pasar. Hubo un error diplomático muy grave, porque muy grave. Se solucionó, pero hay que aprender que hay que evitar que estas cosas sucedan y no estar buscando soluciones de un momento a otro y de un lado para el otro.